Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 81. Chapter 79. Gojo se burló con desdén. Oye, gorila. Aunque seas tú, ¿de verdad crees que puedes con los dos a la vez? Somos los más fuertes. Gojo tiene razón, señor Zenin. Entiendo que esté ansioso porque es su primer día, pero quizás un enfoque diferente. Batidor. Toji desapareció de la vista. Instintivamente, Geto giró el cuerpo, pero no pudo alcanzarlo, quien se movía a una velocidad invisible. Ruido sordo. Toji había atravesado el abdomen de Geto con un solo golpe de daga desde la frente. Por un instante, tanto Geto como Gojo no pudieron comprender la situación. Solo por un instante. Al sentir el dolor, Geto usó su técnica de inmediato. Una grieta negra se abrió en el aire y una gigantesca maldición blanca con forma de dragón, el dragón arcoíris, surgió. Al ver esto, Toji retiró la mano de la daga y retrocedió. Auge. El dragón arcoíris retorcido golpeó donde Toji había estado parado. Gojo preguntó con urgencia. Suguru. ¿Estás bien? Ningún problema. Geto miró la espada larga que le había atravesado el abdomen. Dolía muchísimo, pero la hoja era pequeña y no había alcanzado sus órganos vitales. ¿Fue suerte? No, no fue deliberado. Quedarse incapacitado tan pronto no encajaba en el plan de Toji. Es una lección, después de todo. En ese sentido, esta daga también era una advertencia. No matará, pero no se detendrá a mitad de camino, ¿verdad? Fue un error. No habían previsto que pudiera moverse tan rápido y sin piedad. Geto pensó con tristeza. Sería mejor no quitar eso. Al oír repentinamente la voz de Toji, Geto y Gojo se dieron la vuelta al instante. Toji caminaba tranquilamente desde una dirección completamente distinta a la que había atacado el dragón arcoíris. Un brillo intenso brilló en sus ojos. Satoru extendió el brazo de inmediato. La ira y el deseo de ganar le ardían la cabeza. Normalmente, Gojo necesitaba un conjuro para activar su técnica azul, pero, por alguna razón, ahora parecía innecesario. Maldito fallo técnico. Azul. La figura de Toji se desvaneció de nuevo. Una inmensa fuerza de atracción se arremolinó en azul, arrastrando incluso los árboles de un bosque lejano, aplastándolos. Grieta. Debajo de donde aterrizó Toji, un monstruo gigante y tuerto surgió como una maldición. Auge. Toji pisó el puño de la maldición atacante y saltó por los aires, desapareciendo de la vista de la maldición y de Gojo y Geto en un abrir y cerrar de ojos. La maldición miró a su alrededor con confusión. Maldita sea. Gojo maldijo. A pesar de haber logrado usar la técnica azul sin conjuro por primera vez, no se sentía feliz. No me golpeó el azul. Ni siquiera estaba al alcance de la técnica. El ataque posterior de la maldición también fue esquivado por Toji como si fuera un juego de niños. Como si supiera exactamente dónde y cómo atacarían. Geto miró a Gojo. Satoru. Está bien, solo saca lo que tengas. Ante la señal de Gojo, Geto agitó la mano. Varios agujeros negros aparecieron sobre el cielo de la preparatoria Jujutsu, de los cuales brotaron maldiciones negras y redondas, dispersas en todas direcciones. Pop 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 pop. Las maldiciones circulares llovieron del aire como lluvia. En cuanto tocaron el suelo, estallaron, extendiendo una espesa niebla púrpura y venenosa. Esta niebla venenosa paralizaría a alguien que no fuera hechicero con una sola inhalación. Sin embargo, esto también suponía un riesgo tanto para Geto como para Gojo. Por supuesto, no afectaría al señor Toji en esa medida. Pero al menos debería ralentizar sus movimientos. Clic, ruido. En algún lugar, se oyó el sonido de cadenas arrastrándose por el suelo.
Gojo gritó con urgencia. Ten cuidado, Suguru. Las cadenas, unidas a una herramienta maldita, se balanceaban salvajemente y hasta una longitud imposible. Geto se agachó rápidamente para evitar la herramienta maldita que pasó zumbando junto a donde había estado su cabeza. Auge. Gojo lanzó otra lanza hacia las cadenas, pero como burlándose de él, las cadenas no continuaron su ataque y se retrajeron hacia su dueño. Zumbido. Cuando las cadenas regresaron, un fuerte viento dispersó la niebla venenosa. Cadena de 1000 millas. Así se llama esta herramienta maldita. Se extiende continuamente si no se observa el final. Bueno, no es precisamente el mejor objeto para usar contra ustedes, dijo Toji mientras metía la cadena de las 1000 millas de nuevo en la boca de la maldición. Al verlo salir ileso, los rostros de Geto y Gojo se contrajeron al unísono. Satoru, juntos si atacamos ahora, simplemente esquivará. Ese tipo es demasiado rápido. Además, sin energía maldita, es difícil seguirlo a simple vista. Incluso si atacaran a Toji justo enfrente de ellos, él lo evadiría antes de que el ataque pudiera alcanzarlo. Por supuesto, ambos sabían que Toji era rápido. Sería estúpido no saberlo después de haber recibido tantos golpes. Pero no creían que siempre pudiera moverse a tanta velocidad. Ni que pudiera esquivar cada ataque con tanta facilidad. Es como si lo supiera todo. ¿Dónde están? ¿Qué técnica utilizarán y cómo? ¿Un hechicero de grado 4 como ese? Murmuró Gojo consternado. ¿Es siquiera humano? Un don físico sin energía maldita, un cuerpo celestial restringido. En lugar de energía maldita, nací con habilidades físicas inherentemente superiores. Soy como un hombre invisible en términos de hechicería, apenas perceptible incluso para tus ojos. Sin embargo, la maldición que uso para guardar mis armas es diferente. Por eso suelo guardarla dentro de mi cuerpo. Como la hechicería no puede reconocerme, tampoco puede reconocer la maldición dentro de mi cuerpo. Una atadura que aumenta las habilidades físicas al revelar información al oponente. Dado que estas ataduras no eran raras entre los hechiceros, Geto las aprendió rápidamente. ¿Mencionaste las características de la cadena de las 1000 millas antes por esto? Al darse cuenta de por qué Toji era tan hablador, Gojo se rió entre dientes. ¿Qué pasará? Saber dónde usaremos qué técnica también forma parte de las capacidades físicas de ese cuerpo celestial restringido. ¿Quién sabe? Eso es clarividencia. Toji no tenía ninguna razón para informarle a Gojo. Al fin y al cabo, estaba actuando como un usuario maldito contra sus alumnos. Escuchar a Toji hablar monótonamente sobre cosas que ya sabía y guardar silencio sobre las partes que le generaban curiosidad frustró a Gojo. Maldito gorila que se está burlando de nosotros. Chillido. De repente, el mundo de Toji se volvió azul. En lugar del campo deportivo en ruinas de la preparatoria Jujutsu, vio un espacio extraño entrelazado con rectángulos de madera. Al fondo de la mirada de Toji se alzaba una maldición en forma de mujer. La maldición, con vendas en la cara y el largo cabello negro colgando, decía: Aquí estoy, yo. Yo, nanana, crujido. Numerosos ojos grotescos aparecieron entre los mechones de cabello de la maldición, lanzando una pregunta escalofriante. ¿Soy bonita? Creando una zona de no agresión con una maldición imaginaria. Parecía imponer la no agresión tanto al oponente como a ella misma hasta que se respondiera. Toji ladeó la cabeza. Aunque era una forma inusual, no era algo que no pudiera controlar. Si respondo afirmativamente y es mentira, el riesgo vuelve a mí. Si respondo negativamente, la maldición se reforzará. Por lo tanto, una respuesta ambigua, que no sea ni afirmativa ni negativa, es la mejor. Toji claramente dijo la maldición. No eres mi tipo. Las tijeras en la mano de la maldición se movieron. Tijeras gigantes de papel aparecieron de todas partes, rodeando el cuerpo de Toji e intentando penetrarlo. Sin embargo, debido al aura de fortaleza que lo rodeaba, no se derramó ni una sola gota de sangre. Toji asintió. Bastante bien. Sería mejor mantener esto vivo. El brazo de Toji se volvió negro con el haki de armamento. En un instante, moviéndose desde donde estaban las tijeras hasta el frente de la maldición, Toji blandió su puño envuelto en el haki. Golpe sordo. Sonido metálico. La forma de la maldición se desintegró y el dominio temporal se disolvió. Lo había golpeado suavemente, esperando que no muriera. Exclamación de cierre. Y justo después de que Toji fue liberado del dominio temporal, lo que vio fue una extensión interminable de azul.
Gojo, con energía azul atrapada entre sus manos, sonrió brillantemente. Llegas demasiado tarde, gorila. Mientras Toji pasaba el tiempo en el dominio temporal, Gojo había estado preparando su máxima expresión de la técnica maldita Lapse, azul. Fase, crepúsculo, ojo de la sabiduría. Una enorme fuerza azul onduló frente al rostro de Toji mientras se pronunciaba el encantamiento. Esto no se pudo evitar. Lapso de técnica maldito, potencia máxima. Azul. Chapter 82. Chapter 80. Lapso de técnica maldita, azul, al máximo rendimiento. En el momento en que Toji vio la ilimitada extensión de color azul, las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba. Ahora es el momento en que Gojo Satoru se centró únicamente en el ataque, descuidando la defensa. Ese era el momento que Toji había estado esperando. De la boca de la maldición del arsenal surgió una lanza celestial invertida. El haki de armamento, llevado al límite, envolvió el cuerpo de Toji y la lanza en una oscuridad absoluta. Gojo Satoru desconocía el haki de armamento. Tampoco conocía la lanza invertida del cielo. Ambas eran cosas que Toji nunca había mencionado ni usado delante de Gojo y Geto. Aunque Gojo había visto atisbos del haki de armamento, la lanza invertida del cielo era completamente nueva para él. Había sido ocultada deliberadamente. Para este preciso momento. Ni siquiera Gojo Satoru podía imaginar ni prepararse para un arma que no había visto ni oído hablar de ella. La lanza invertida del cielo, capaz de desactivar cualquier técnica activa sin importar su naturaleza, no era lo suficientemente común ni famosa como para que Gojo la anticipara. Además, el haki de armamento compensó la relativa fragilidad de la lanza invertida del cielo, asegurando que no sería destruida ni siquiera por la fuerza explosiva del azul, lo que le permitió perforarla. Todo esto fue posible en manos de un individuo físicamente dotado y sin energía maldita, capaz de atravesar el vacío mismo. Ese fue el error crítico de Gojo Satoru. Envuelto en el haki de armamento, Toji superó la fuerza de atracción de azul. Para contrarrestar la sensación de ser atraído, Toji blandió con fuerza la lanza invertida del cielo hacia el cuello de Gojo desde el frente. Impulsada por la fuerza del cuerpo restringido celestial y revestida con el haki de armamento, la lanza invertida del cielo atravesó la invencible defensa de Gojo Satoru, incrustándose en su cuello. Grieta. La sangre brotó. El cuello de Gojo quedó medio perforado, tiñendo de rojo el uniforme de Jujutsu Hai con su sangre. 2. Mientras Gojo escupía sangre, intentó agarrar la mano de Toji. Ante esa reacción, los ojos verdes de Toji revelaron una aguda intención asesina. Como en sus días como hechicero asesino que infligía una muerte segura a sus oponentes, Toji maniobró la lanza invertida del cielo incrustada, cortando el torso de Gojo. Barra oblicua. Satoru. Geto gritó cuando vio a Gojo desplomarse, empapado en sangre. Respirando con dificultad, Toji se giró para encarar a Geto, quien se abalanzó sobre él, perdido ya por completo la razón. Fue un error. No se suponía que llegara tan lejos. Pero con un técnico de maldiciones inversas cerca, no debería ser un gran problema. Geto, con las venas abultadas en los ojos, extendió la mano hacia el arsenal maldito de Toji. Primero tengo que sellar el arsenal. Si bien las habilidades físicas del cuerpo celestial restringido son notables, existe un límite para los patrones de ataque sin una herramienta de maldición. Las funciones son especiales, pero su poder no es extraordinario. Primero someteré y sellaré la maldición del arsenal, y luego, a distancia, desataré todas las maldiciones que he sometido para matarlo. En el momento en que la mano de Geto tocó la maldición del arsenal, con la intención de llevar a cabo su resolución, zumbido. Una fuerte fuerza de repulsión arrojó a Geto lejos. Ruido sordo. La patada circular de Toji impactó de lleno en la cabeza del desconcertado Geto. Mientras se tambaleaba, mareado, otra patada lateral lo mandó a volar. ¡Au! Geto se desplomó en el suelo del campo deportivo, retorciéndose antes de finalmente quedarse quieto. No estaba muerto, pues se oían sus latidos. Parecía haberse desmayado. Toji se había contenido a propósito. ¿Qué estaba intentando hacer? Había intentado robar la maldición del arsenal de Toji. Parecía que desconocía que una maldición que ya ha formado un contrato de servidumbre no puede ser objeto de manipulación. No es un hecho fácil de saber. El propio Toji lo había aprendido de un viejo libro guardado en los archivos de la familia Zenin cuando era joven. En cualquier caso, se acabó. Ambos.
Toji revisó el estado de la maldición del arsenal antes de volver a meterle la lanza invertida del cielo en la boca. Suspiró. Mocosos molestos. Aunque le costó un poco más de esfuerzo del esperado, Toji salió victorioso sin un rasguño. Fue una victoria para Zen en Toji. Toji señaló a Yairi, que estaba a cierta distancia. Parecía bastante preocupada por precipitarse con toda su fuerza. Uno estaba inconsciente y el otro tenía la garganta perforada. Sería extraño si no estuviera preocupada. Rugido. Una maldición gigante tuerta rugió desde el bosque. Toji se giró hacia el ruido. Debería haberle pedido a Geto que recordara las maldiciones. Atrapado en la emoción, cometió un error. Toji chasqueó la lengua. Era difícil despertar a alguien inconsciente. Una maldición que se descontrolara en Jujutsu Hai sería problemática, aunque disiparlo era fácil, hacerlo disminuiría el poder de Geto, algo que Toji quería evitar si era posible. Mientras Toji pensaba qué hacer a continuación, estallido. Se giró hacia el sonido. Tras Shoko Yairi, pálida y veloz, se vio a Zoro derribando al dragón arcoíris con una espada. Chillido. El dragón arcoíris se estremeció antes de desplomarse en el suelo con un golpe sordo. Dejando atrás al dragón arcoíris caído, Zoro, con el rostro lleno de emoción, atacó al gigante tuerto. El hecho de que el dragón arcoíris permaneciera en el suelo sin desaparecer sugería que probablemente había quedado inconsciente. Haberme preocupado cuando Zoro estaba cerca me hizo quedar como un tonto. Toji se frotó la nuca. Sintió una extraña mezcla de vacío y fatiga. Tal vez sea porque he dibujado demasiado haki de armamento en tan poco tiempo. Esta fue la primera vez que Toji usó tanto haki de armamento en un periodo tan corto. El haki es el poder del espíritu. Tiene sus límites. Si el haki de armamento se usa en exceso en un corto periodo, uno podría no ser capaz de usarlo por algún tiempo o incluso podría acortar su vida útil, Zoro había dicho antes. Al intentar envolver su puño con el haki de armamento, como era de esperar, no afloró nada. Toji se dio cuenta de que, efectivamente, lo había agotado. Necesito descansar. Shoko Yairi, al ver a sus compañeros ensangrentados en el campo deportivo, palideció. A pesar de llamarlos basura, conocía y creía en la fuerza de sus compañeros más que nadie, lo que hizo que la conmoción fuera aún más intensa. ¿Cómo pudo pasar esto? Podrían haber muerto de verdad, por eso te llamé con antelación. Cúralos rápido. Yairi asintió rápidamente, con un miedo palpable, pero Toji lo consideró razonable y se dio la vuelta. Era cierto que había atacado con más fuerza de la prevista. Justo cuando Yairi estaba a punto de aplicar su técnica inversa al significativamente más crítico Gojo, no hagas eso. Una voz joven pero tranquila detuvo su mano en seco. Zoro, tras haber acallado todas las maldiciones de Geto, se acercó a Toji y Shoko, limpiándose el líquido púrpura de una maldición de la cara con los dedos. Su rostro juvenil y redondo delataba una mezcla de sorpresa y alegría. Aún no ha terminado. ¿De qué estás hablando? El entrenamiento ya terminó. Si no usas la técnica inversa ahora mismo, Gojo morirá. A Yairi le extrañó no poder aplicarle la técnica inversa de Gojo a pesar de las palabras del niño. Era un simple niño, pero había un carisma peculiar en sus palabras y comportamiento. Él se encargará de ello él mismo. ¿Qué quieres decir? Contracción nerviosa. La mano de Gojo se movió mientras yacía en un charco de sangre. Tanto Yairi como Toji retrocedieron sorprendidos. Zoro miró al caído Gojo. Sinceramente, Zoro se preocupó un poco cuando Toji dijo que daría clases. No por Toji, sino por los estudiantes que aprendían de él. Pero como Toji lo quería, Zoro no dijo mucho. Pensó que los estudiantes ganarían algo al luchar contra alguien tan fuerte como Toji. Pero entonces, lo estás haciendo bastante bien, papá. Para traerlo a este punto tan rápido, Zoro sonrió, sintiendo la fuerte presencia a través de su clarividencia. El estado de Gojo Satoru comenzó a estabilizarse. El flujo de sangre disminuyó significativamente y recuperó la respiración. ¿Técnica inversa? Yairi murmuró aturdido. Casi al mismo tiempo, Toji también exclamó asombrado. ¡Qué monstruo! Como si fuera nieve derretida, todas las heridas de Gojo desaparecieron. La herida perforada por la lanza celestial inversa en su cuello, el corte diagonal en su torso. El cuerpo de Gojo Satoru tembló débilmente. Una vez, luego dos. Y entonces, sus ojos azules se abrieron de nuevo. Chapter 83.
Chapter 81. Parpadea, parpadea. Las largas pestañas blancas siguieron el movimiento de los párpados, cayendo y levantándose nuevamente. Los ojos azul cielo capturaron la claridad de un raro cielo invernal. Él lo ve todo. Él lo entiende todo. Todo lo que Gojo Satoru creía haber visto y comprendido hasta ahora era solo superficial. Ahora que había comprendido la esencia de la energía maldita y dominado el arte de las técnicas inversas, podía ver más allá de los límites del mundo y de la energía maldita. Entonces y ahí fue encantador. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Sin fin, sin límites. El rostro pálido y consternado de Shoko Yairi apenas le llamó la atención. En ese momento, Gojo Satoru estaba demasiado absorto en saborear sus propias emociones. Bien. Refrescante. Liberador. Nunca se había sentido tan bien en su vida. Gojo se puso de pie de un salto, mirando a su alrededor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sus movimientos eran alegres y animados, como un niño buscando una caja de regalo escondida en su cumpleaños. Entonces, su mirada se cruzó con la de Toji, quien permanecía en silencio, observando. Ah. Aquí estás. Gojo Satoru sonrió radiante. Gorila, no, Zenin Toji. Gracias. Cuando sacaste esa herramienta maldita para apuñalarme el cuello, me di cuenta. La extraña energía maldita que emanaba de esa herramienta. Y sanó físicamente, pero no mentalmente. Shoko Yairi evaluó rápidamente la situación y pasó de Gojo a Geto. Y entonces lo comprendí. No era posible que ignoraras mi ilimitado, y aún así me atacaste con una herramienta maldita común y corriente. ¿Y tú, miembro de la familia Zenin? No, no. No puede ser. Así que, en ese momento, concentré todos mis nervios en la técnica inversa. Sus brillantes ojos azules encapsulaban el mundo. En ese momento, Gojo Satoru estaba verdaderamente de muy buen humor. Casi muero, pero fue al borde de la muerte que comprendí la esencia de la energía maldita. La inversión de técnicas. Nunca antes le había cogido el truco. La única que podía, Shoko, simplemente decía Uishibila, hablando con acertijos. Jajaja, jajaja. Toji observaba a Gojo atentamente. Estaba divagando. No se trataba de revelar información bajo una atadura. Ni siquiera estaba en condiciones de ser consciente de tal cosa. Está en un estado de excitación alto. Sumergirse en la emoción de la batalla es algo común. Toji ya se había topado con varios hechiceros en ese estado. Sin embargo, el Gojo Satoru actual no era el mismo que Toji había enfrentado antes. Diferente. Podía saberlo sin necesidad de usar el haki de observación. El Gojo Satoru que tenía antes sí era diferente del joven al que Toji acababa de enfrentarse y degollar. Nacido como un cometa durante una época en la que las maldiciones estaban disminuyendo, Gojo era la potencia que la familia Gojo y el mundo de la hechicería habían imaginado y anhelado durante siglos. El hechicero más fuerte de la era moderna. Aunque parecía ridículo que todo lo que se necesitara fuera una puñalada con un cuchillo, considerando que Gojo nació con lo ilimitado y pertenecía a la familia Gojo, es poco probable que alguna vez estuviera en una situación en la que lo apuñalaran en el cuello de todos modos. Quiero derrotarlo. De repente, un deseo surgió dentro de Toji. Era el deseo de un guerrero que quería luchar contra un oponente fuerte, pero también el deseo de Zenin Toji, quien casi nunca había sido verdaderamente reconocido en su vida. Ante él se encontraba, sin duda, el hechicero más fuerte de la era moderna. Si pudiera derrotarlo, todo el mundo de la hechicería tendría que reconocerlo. La fuerza y la existencia de Zenin Toji. Ligero crujido. Fue cuando Toji, con sus ojos verdes vacíos fijados en Satoru, agarró el mango de la lanza invertida del cielo que sobresalía de la boca de la maldición. Sin embargo, no lo sacó. La mano que sostenía la lanza invertida del cielo se crispó. La anticipación, la emoción y dominaban la mente de Toji. Un sentimiento de discordia. Algo no estaba bien. Toji recuperó el sentido como si lo hubieran rociado con agua helada y soltó la lanza invertida del cielo. Entonces, percibió la discordia que lo invadía. El haki de armamento debilitado por el uso extensivo en la reciente pelea estaba enviando una extraña advertencia por todo su cuerpo. Me vinieron a la mente las palabras de Zoro de hace años, cuando Toji comenzó a aprender haki de armamento. Debido a que tus sentidos y habilidades físicas son tan buenos, inconscientemente intentarás usarlos en lugar del haki de armamento.
En aquel entonces, no entendía por qué eso era malo. Pensaba vagamente que se debía a que dificultaba el aprendizaje del haki de armamento. Ahora lo veo. Más allá de los límites de lo que el cuerpo puede percibir. Incluso si lo percibe, no logra transmitirlo correctamente al cerebro. El haki de armamento nos hace conscientes de tales cosas. No hay victoria. Absolutamente no. Al menos no ahora. Te derribarían en un instante. Fue exactamente como dijo Zoro. Ruido sordo. La mano de Zoro agarró la de Toji. Con esa pequeña fuerza, el cuerpo de Toji se detuvo como si obedeciera una orden irrefutable. Mirando a Toji, Zoro preguntó con calma. ¿Vamos a pelear? En su rostro juvenil e inocente se evidenciaban una profunda preocupación, convicción y cierta disposición. Él lo sabe. Sobre el resultado cuando Toji peleó con Gojo. Toji respiró hondo y exhaló lentamente. Colocó con suavidad su gruesa mano sobre la cabeza de Zoro. No estamos peleando. Suavemente. Después de acariciar suavemente el cabello verde, Toji retrajo completamente la lanza invertida del cielo dentro de la maldición, luego enrolló la maldición del arsenal y se la tragó. Rechazo el trabajo no remunerado. Ya basta de lecciones por hoy. Golpear a alguien puede ser divertido, pero que te golpeen no lo es en absoluto. Toji no era tan ingenuo como para meterse en una pelea que estaba destinado a perder. Después de darles una buena paliza, como estaba planeado, llegó el momento de retirarse. Ver la cara de desconcierto de Gojo Satoru tranquilizó a Toji. Rió levemente y aplaudió vigorosamente 2 veces. Muy bien, eso es todo todos, disuélvanse, disuélvanse. Toji se acercó a Geto caído y lo levantó. Gracias a la técnica inversa de Yairi, las heridas habían sanado, pero Geto seguía inconsciente. Lo dejaré en la enfermería. Dejar a un estudiante inconsciente podría acarrear problemas para la subsistencia de Toji. Gojo, que estaba observando la escena aturdido, protestó tardíamente. Espera un segundo. ¿A dónde crees que vas después de apuñalarme en el cuello? El momento en que termina la lección depende del profesor. Y una vez terminada la clase, no hay razón para que el profesor se quede, especialmente si el estudiante es un chico. Toji, quien nunca sería un buen maestro incluso si muriera y regresara, pensó esto mientras se daba la vuelta. Gojo estaba gritando a todo pulmón. Espera. Te daré dinero. Te daré todo lo que quieras, así que peleemos de nuevo. No, gracias. Voy a dejar a este tipo en la enfermería y luego echarme una siesta con mi hijo Marimo. ¿De verdad creíste que vendría aquí solo a morir por ti, idiota? Toji se burló. Luchar contra Gojo con todas sus fuerzas y ganar era imposible, pero Toji seguía siendo el profesor de educación física en la preparatoria Jujutsu. Aún tenía muchas oportunidades de vencerlo durante las clases de física de energía nomadita. Mientras observaba a Toji alejarse tranquilamente cargando a Geto, Gojo pateó el suelo con frustración. Solo una vez más, peleemos. Shoko, atrapa a ese tipo. ¿Quieres que muera? Yairi, que acababa de usar una técnica inversa y estaba descansando, hizo una mueca. Atrapar a alguien que acababa de vencer a Gojo y Geto a la vez era como pedirle que se suicidara. Justo cuando creía que por fin podría descansar. Ese era su destino. Yairi murmuró para sí misma mientras se levantaba y luego se volvía hacia Gojo. Oh, Gojo. Tú también vienes a la enfermería. Necesitamos ver si tienes algún problema en la cabeza. Estoy bien. No me parece. Claramente no estaba en sus cabales. Aunque siempre estaba un poco desorientado. Bueno, ¿quién podrá detenerlo? Volverá cuando sea el momento. Pensó ir mientras se apresuraba hacia la enfermería. Dejado solo, Gojo, ahora en un campo deportivo más en ruinas que antes de la lección, se tiró del cabello con frustración. Ah, qué fastidio. ¿Dónde está la ley en esto? Debería concederse la revancha. Sus aullidos, inaudibles para nadie, resonaron con fuerza por toda la preparatoria Jujutsu. Chapter 84. Chapter 82. Gojo Satoru estaba de pie en las ruinas de un campo deportivo. Barrido por una potencia máxima de Pulset Technique Reverse una vez, y nuevamente por la batalla decisiva entre Gojo y Toji, el campo deportivo del Tokyo Metropolitan Curse Technical College ahora estaba demasiado dañado para ser reparado. Unos días después, al ver el campo deportivo donde ambos habían peleado, Yaga se tomó un medicamento antináuseas al que se había acostumbrado.
Luego le preguntó a Toji qué opinaba sobre restaurar el lugar. Déjalo ahí. Esos tipos necesitan un espacio donde puedan practicar libremente sus técnicas malditas. De todos modos, se rompería de nuevo. Toji respondió con indiferencia. Así, el campo deportivo quedó destrozado y volcado, convirtiéndose en un espacio donde los estudiantes podían practicar sus destructivas técnicas malditas. Tal como ahora. Geto, Suguru y Rishoko estaban sentados uno al lado del otro en las afueras del campo deportivo, mirando a Gojo Satoru parado solo en el centro. Gojo levantó su dedo y sus ojos azules brillaron a través de sus gafas de sol negras. Inversión de la técnica maldita rojo. Un destello de luz roja y una energía explosiva lo empujaron todo. No solo el campo deportivo volcado, sino incluso los árboles cercanos fueron derribados. ¡Guau! Los árboles fueron arrancados y arrastrados por el viento, distorsionando el bosque, pero Gojo no se detuvo. Este no era el final. Un lapso de técnica maldita azul, azul. Una técnica maldita roja revertida, roja. Él levanta a ambos al mismo tiempo y los enfrenta entre sí. Gojo extendió el brazo. Una luz púrpura, creada al mezclar azul y rojo, brilló hermosa y amenazantemente desde la punta de sus dedos. Técnica hueca púrpura. Con un movimiento de sus dedos, la vista se tornó repentinamente púrpura. Una onda expansiva de poder absoluto, imposible de defender, envolvió el campo deportivo y el bosque que se extendía más allá. Cuando Geto pudo volver a ver claramente lo que tenía frente a él, el denso bosque de la academia tenía un enorme agujero. Sí. Éxito. Gojo saltaba con energía. Geto aplaudió con las manos. Felicitaciones, Satoru. Jeje. Girándose hacia sus compañeros, Gojo hizo una señal de victoria con orgullo. Geto rió con ganas, mientras que Shoko hizo una mueca con un gruñido. Te has vuelto increíblemente fuerte, Satoru. ¿Cuándo dominaste la técnica maldita inversa? Justo después de que Toji-sensei me apuñalara. El rostro de Geto se retorció severamente. ¿Y todavía lo llamas sensei después de pasar por eso? ¿Eh? Ah, sí. ¿Estás bien? Totalmente. El shock de la primera derrota, la humillación de una pérdida total, el dolor de tener la garganta perforada y la parte superior del cuerpo partida en dos. Tales sentimientos eran insignificantes y sin sentido comparados con la alegría y la euforia de dominar la técnica maldita inmersa y alcanzar su pináculo. En el cielo y en la tierra solo yo soy honrado. Soy yo solo quien es venerado en este mundo. Dado que fue Toji quien lo llevó a esa etapa, Satoru Gojo, a su manera, estaba agradecido. Por supuesto, Geto Suguru pensaba diferente. Puede que tú estés bien, pero yo no. Geto todavía no podía sacarse de la cabeza la imagen de su amigo desplomándose, sangrando por el cuello. Fue la primera vez que vi a Satoru así desde que nacimos. También era la primera vez que el propio Geto se sentía tan impotente ante alguien. A pesar de dominar la excepcional técnica maldita de invocación e incluso las artes marciales apropiadas, nada de eso le servía contra Toji. La notoria reputación del asesino usuario de maldiciones, Zenin Toji, se convirtió en algo que Geto pudo apreciar seriamente. Satoru se volvió mucho más fuerte después de dominar la técnica maldita inversa. Aún sabiendo esto, Geto nunca dejó que Gojo estuviera a solas con Toji después de ese incidente. A Toji, en cambio, le daba igual si Geto era cauteloso o no. No te preocupes, Suguru. Mi cuerpo está mucho más fuerte ahora. Gojo sonrió con confianza y colocó sus manos en sus jaleas. Hablando de eso, quería intentar pelear con Toji-sensei con esta técnica. Pero Toji se había escabullido en ese momento, impidiendo la pelea. Claro, si Toji hubiera luchado de verdad contra Gojo, habría muerto. Era fuerte, pero no había alcanzado su nivel, y en ese momento, Gojo no tenía la mentalidad para controlar su poder. Fue sencillamente emocionante. El mundo entero visto a través de sus ojos. Toji probablemente también lo sabía. Si peleaban ahora, definitivamente perdería. Entonces, rápidamente se esfumó, asegurándose de que Gojo no pudiera atacar imprudentemente y al mismo tiempo teniendo en cuenta a Suguru. Pasaron los días, y a pesar de los numerosos intentos de Gojo, Toji todavía se negaba a participar en un duelo de técnica maldita. Parece que nunca sucederá. Su hábil evasión y sus excusas eran frustrantes, pero de alguna manera apropiadas.
Evitar a un oponente invencible o encontrar otra forma es, después de todo, la cualidad de un asesino. Cuando Gojo giró la cabeza, Geto también desvió la mirada en la misma dirección. Al fondo de su mirada, se vio acercarse a un pequeño niño de pelo verde, es decir, Zoro. Shoko preguntó confundida. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y ustedes? ¿Por qué están aquí? ¿Qué quieres decir? ¿Estás perdido de nuevo, no? El escaso sentido de orientación de Zoro era bien conocido por todos. Cómo lo logró era inimaginable, ya que Zoro casi nunca encontraba el camino por sí solo. No solo no distinguía el norte, el sur, el este y el oeste, sino que incluso con alguien a su lado, a menudo se desviaba en otra dirección. Incluso cuando caminaba por los pasillos casi rectos de la academia, terminaba volviendo por donde había venido, lo que hacía temer que algo andaba muy mal con él. Geto preguntó amablemente. ¿Cómo llegaste aquí? La academia se mudó. Por supuesto, no fue así. Fue Zoro quien se perdió. Geto no se atrevió a decirlo directamente, pero Gojo, sin tapujos, expresó sus pensamientos sin rodeos. Te perdiste, tonto Marimo. ¿Qué? Gojo se quitó las gafas de sol y observó a Zoro con seriedad. Incluso después de alcanzar su nivel actual, Zoro no mostraba signos de maldición ni rasgos relacionados con ella. No parece que seas un usuario de maldiciones con problemas de orientación. Eso era un misterio en sí mismo. ¿Cómo podía alguien que no tenía problemas para orientarse usando maldiciones y aún así perderse tanto? Geto se agachó para estar a la altura de los ojos de Zoro y le ofreció la mano. Como la próxima clase es teórica, vayamos juntos. Aunque Geto desconfiaba de Toji, esa precaución no se extendía a Zoro. La supervivencia del más débil. Ese era el credo de Geto, y un niño que no fuera hechicero era el epítome de la debilidad. Oh, gracias. Y a diferencia de Toji, Zoro expresó su gratitud sin reservas. Geto sonrió al verlo. Zoro señaló hacia el bosque que Satoru había destruido, en la dirección exactamente opuesta al edificio donde estaba su clase. Por aquí, ¿no? Solo toma mi mano y sígueme, ¿de acuerdo? Geto sabía por experiencia que algunas cosas nunca cambian. En su opinión, la falta de rumbo de Zoro era una de ellas. Geto sujetó firmemente la mano de Zoro para evitar que escapara. Shoko, observando la tendencia de Zoro a desviarse a pesar de tener gente a ambos lados, murmuró. Podría ser necesario un examen exhaustivo para ver si hay efectos duraderos. Oms. Tú. El Marimo, quiero decir. Gojo le dio un codazo juguetón a Zoro en la mejilla. Chapter 85. Chapter 83. Uaa. Megumi se acercó a Zoro, que estaba sentado en una silla, con paso torpe y gimió mientras se acurrucaba en sus brazos. Como Megumi se perdió mientras jugaban juntos, Zoro no tenía palabras que decir. Lo siento. Maullar. Zoro levantó a Megumi en brazos con familiaridad. Al ver que sus ojos se humedecían levemente, Zoro puso cara de preocupación. No llores. Uaa. Zoro palmeó suavemente la espalda de Megumi, que gemía. Tsumiki lo regañó severamente. No puedes ir solo. De ahora en adelante, vayamos siempre juntos. ¿Por qué, TSK? Vamos juntos. No importa a dónde. Insistió Tsumiki. Si no, me pondré todas las fajas. Me las pondré todas para que no puedas usar ninguna. ¿Por qué usarías mis fajas abdominales? Entonces, ¿por qué vas solo si no encuentras el camino? Hey. Gojo se rió a carcajadas al ver a la pequeña niña regañar al niño un poco más grande. Ella no tiene miedo. Se le enfrenta así. En familia todo es así. Geto, también, a pesar de ser llamado el hechicero más fuerte de la academia, era solo otro hijo en casa. Debería contactarlos después de mucho tiempo. Una sonrisa apareció en los labios de Geto mientras pensaba en sus padres. Si desapareces sin decir nada, ¿Sabes cuánto duele aquí? Luego, Tsumiki se subió a la silla donde estaba sentado Zoro, después de darle unas palmaditas en el pecho con las palmas de las manos, y estiró las mejillas de Zoro como si fueran pasteles de arroz glutinoso. Suspiró. Zoro suspiró. Tsumiki se estremeció y retrocedió, controlando su reacción cuando ella pudiera haber sido demasiado dura. Lo siento. Una disculpa brusca llegó como respuesta. Mientras Tsumiki se acercaba suavemente a Zoro, le acarició la cabeza. Me gustas, hermano. ¿Sí? Odio cuando te vas. Zoro abrazó a Tsumiki en silencio.
En la silla, los tres niños se acurrucaron como uno solo. Shoko se sentó tranquilamente en la silla del aula, observando la escena. No le resultó particularmente incómoda ni sorprendente, pues la había visto muchas veces. Esos niños, bueno, era como... son más como padres e hijos que hermanos. Por supuesto, esto no era algo extremadamente raro. Cuando los padres eran negligentes o había una diferencia de edad significativa, no era raro que el hijo mayor asumiera el rol parental. Shoko recordó la imagen de Toji, quien había enviado a 2 estudiantes al borde del otro mundo y luego se había retirado rápidamente al dormitorio de la facultad. Bueno, es cierto que es negligente. No es que abandonara por completo sus responsabilidades o deberes como padre. Cuando Toji no estaba enseñando o en una misión, solía estar al lado de los niños. Pero esos dos siempre recurren a Zoro para todo. Ya fuera algo aterrador, algo que necesitaban decir o algo que querían que se hiciera, Megumi y Tsumiki primero buscaban a Zoro. Solo si Zoro no estaba disponible o estaba ocupado, recurrían a Toji, incluso si Toji estaba más cerca. Toji dio esto por sentado. Podría parecer como transferir las responsabilidades parentales al hijo. Es diferente. Cuando Zoro decidía qué hacer después de escuchar, la implementación de esa decisión generalmente la llevaba a cabo Toji solo o Toji y Zoro juntos. Zoro tiene más autoridad que ese maestro. No se trata de quién es más fuerte en términos de poder. Se trata de quién lleva la delantera en las relaciones. Ya sea en las relaciones entre padres e hijos, en las relaciones románticas o en las amistades, hay quienes lideran y quienes no. Zoro mantuvo firmemente esa posición de liderazgo dentro de su familia. En otras palabras, el eje y la cabeza de la familia era Zoro. Interesante. Una niña de 6 años siendo la cabeza de familia. Aunque a la mayoría le sorprendería tal descubrimiento, a Yairi Shoko, una hechicera de pura cepa, le pareció absurdo. Al menos la gente de esa casa parecía perfectamente contenta con sus roles y no estaban dañando a nadie. Eso lo resuelve. Shoko no era de las que se entrometían tanto en los asuntos familiares ajenos. En ese momento, retiró su atención e interés. Gojo inclinó la cabeza al ver a los niños aferrándose y acurrucándose al cuerpo de Zoro. ¿Esto es una fusión? Con el poder principal de esa espinosa, tal vez, pero esa chica no será de mucha ayuda. Geto le entregó a Gojo un cuaderno lleno de caracteres chinos. Haz tu tarea. ¿Por qué no ha venido todavía Yaga-sensei? Exactamente. Ya se le debía. La puerta se abrió con un crujido y apareció Toji. El rostro de Geto se abrió al instante, y Gojo, que estaba tumbado en el escritorio, levantó la cabeza. ¿Qué? ¿Por qué está aquí Gorilla-sensei? Yaga recibió una misión de repente, así que llegué en su lugar. La clase de hoy es de autoaprendizaje. Oh, hombre. Me habría saltado de haberlo sabido. La postura de Gojo se desplomó al instante. Toji, mientras se limpiaba los fluidos corporales verdes de un espíritu maldito que habían salpicado su rostro, notó que sus hijos se aferraban a un árbol y colgaban como cigarras. ¿Qué pasó? Mi hermano se perdió otra vez. Ante el chisme de Tsumiki, Toji entrecerró los ojos. Miró a Zoro con expresión de reproche. Te dije que nunca fuera sola a ningún lado. El edificio se movió. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Tú eres el que se perdió. ¿Qué hacer con este caso crónico de pérdida? Toji se masajeó la cabeza palpitante. ¿Regresaste de una misión? ¿Espíritu maldito o hechicero? ¿Qué grado tenías? Era un espíritu maldito. De grado especial. Por eso llegó un poco tarde. Toji limpió bruscamente los fluidos del espíritu maldito con un pañuelo de papel que encontró en el aula. Geto preguntó con una expresión algo cautelosa. ¿No dijiste que eres un hechicero de grado 4? Claro. Pero también hago misiones para hechiceros de primer grado. ¿Por qué demonios? Dijeron que fue un error de calificación. Claro, eso era una tontería. Aunque el cuartel general de Jujutsu pudiera ser incompetente, confundir una misión de grado 1 con una de grado 4 era raro debido a la gran disparidad. Saben lo que hacen y fingen no saberlo. Era una clara intención matarlo. Claro que Toji no era de los que morían tan fácilmente. Cumplió todas sus misiones. A veces realmente calculan mal las notas. Ayer, Toji informó al cuartel general en su informe de misión.
Asignar su misión como una tarea de grado 4 podría resultar en la muerte de un hechicero de grado 4 si la aceptaban, así que les pidió que no dijeran tonterías sobre errores de calificación y que lo resolvieran adecuadamente. Pensar en los altos mandos rechinando los dientes le hacía sentir bien. Toji, arreglándose un poco la ropa, preguntó. Entonces, ¿de qué trata esta clase? ¿Ni siquiera escuchaste antes de entrar? Estoy ocupado, Yaga también. El trabajo de profesor en la preparatoria Jujutsu era más ajetreado de lo que Toji había imaginado. Misiones, supervisión y guía de estudiantes, enseñanza, asignación de misiones a los estudiantes y recepción de informes sobre los resultados. Aunque ignoraban su mayoría las misiones que tomaban mucho tiempo o requerían viajar lejos, citando la razón de que al menos un maestro necesitaba permanecer en Jujutsu High, todavía estaba bastante ocupado. Había una razón para esto. Actualmente, la Escuela Técnica de Cursado Metropolitano de Tokio solo contaba con 2 profesores. Masamichi Yaga, responsable de los grados 1 a 5, y Toji Fushiguro, profesor de Educación Física. Loco. Tener solo 2 profesores en una preparatoria era absurdo. Aunque la escuela técnica superior no fuera una escuela normal, seguía siendo demasiado poca. Había un director, pero en lugar de trabajar, era un anciano tan enfermo que podía morir en cualquier momento, por lo que Yaga esencialmente también cumplía el rol de director. Originalmente, la escuela técnica no contaba solo con 2 profesores. Yaga estaba a cargo de los grados 1 a 3, y había otro profesor para los grados 4 y 5. Sin embargo, poco después de que Toji se convirtiera en profesor, el profesor responsable de los grados 4 y 5 resultó gravemente herido en una misión. La lesión no era incurable, pero requirió rehabilitación continua, lo que le obligó a permanecer al menos 6 meses convaleciente. En otras palabras, durante al menos los siguientes 6 meses, Yaga y Toji tuvieron que encargarse de todas las clases en la escuela técnica. Conociendo las circunstancias como hechicero, Vieiri Shoko miró a Toji con simpatía y respondió de inmediato. Es una clase de kanji. Ah. Es importante que los hechiceros memoricen varios kanji. Desde los nombres de las técnicas y los talismanes hasta los conjuros, no había ningún aspecto de la brujería que no usara kanji. Puedo ayudar con eso hasta cierto punto. ¿De un maestro que ni siquiera es hechicero? Geto fingió sarcásticamente que no le importaba. Tras el duelo, no fue Gojo quien sufrió más, sino Geto, cuya actitud hacia Toji se agudizó. Miraba constantemente a Gojo y a Toji como si pensara que Toji podría volver a hacerle daño. Incluso si lo emboscara intencionalmente ahora, sería difícil matarlo ya que el joven maestro se ha convertido en un monstruo. Ya sea que lo sabía y fingía no saberlo, o realmente no lo sabía. De cualquier manera, fue una amistad conmovedora. Toji pensó con desdén y respondió. Si me preguntas, al menos puedo decirte si es correcto o incorrecto. De niño, viviendo en la casa de los Zenin, Toji solía esconderse en la biblioteca para leer. Fue entonces cuando aprendió sobre diversos kanjis, técnicas y talismanes. De todos los lugares de la casa Zenin, Toji encontraba la biblioteca el más cómodo. Poca gente entraba y salía, estaba tranquilo y, lo más importante, al menos allí no lo golpeaban. Claro, eso era porque los preciosos libros no debían mancharse con la sangre sucia de un mono. Una cicatriz se retorció en la comisura de la boca de Toji. Shoko rápidamente le entregó a Toji su cuaderno de kanji. ¿Podrías comprobar si estos kanji están escritos correctamente? Después de mirar el cuaderno de Shoko, Toji señaló uno de los kanji con su dedo. El número de golpes está mal. Debería ser 1, no 2. Tras ser corregida, Shoko hojeó apresuradamente un grueso diccionario de kanji para comprobarlo. Al darse cuenta de que Toji tenía razón, rió derrotada. En realidad, Toji respondió con fluidez a varias preguntas más de Shoko. Gojo, con los pies sobre el escritorio, jugueteaba. Me desconcierta mucho. ¿Por qué te expulsó la familia Zenin? He estado en la casa Zenin varias veces por las reuniones de la preparatoria, pero no había nadie con habilidades como las tuyas. No me expulsaron. Salí por mi cuenta. ¿Por qué la familia Zenin no renegaba oficialmente de Toji? Era un misterio incluso para él. Quizás porque era hijo directo del anterior jefe, o porque planeaban venderlo. Cualquiera que fuera el plan, debió haberse arruinado cuando Toji dejó la casa. ¿Por qué dejaste a la familia? No podía soportar ver a esos ancianos. No era del todo mentira, pero tampoco toda la verdad.
No había razón para dar más detalles. Quizás si Zoro preguntaba, pero Geto no. Toji miró brevemente a Zoro, que dormía profundamente en sus brazos. Siempre conseguía dormir bien, estuviera donde estuviera. ¿Alguna pregunta más? Gojo levantó la mano en alto. Yo. Señor Toji. Tengo una pregunta. ¿Qué va a decir este lunático? A pesar de su aprensión, Toji le indicó que siguiera adelante. Gojo Satoru, con cara inocente, lanzó una pregunta explosiva. El día que nos batimos en duelo, ¿qué era esa energía negra que envolvía tu cuerpo? Chapter 86. Chapter 84. El sonido de la respiración dormida de Zoro llenó la sala. En medio del sutil silencio y la tensión del aula, Tsumiki, que estaba a punto de quedarse dormida en los brazos de Zoro, abrió mucho sus ojos marrones y miró a su alrededor con ansiedad. Toji miró a Gojo Satoru con un rostro inexpresivo. No esperaba que la pregunta no surgiera. Si no, se habría reído de su estupidez. A diferencia del haki de observación, que no se puede detectar a simple vista, el haki de armamento, que recubre el cuerpo o las armas, no se puede ocultar porque el área recubierta se vuelve negra. Sin embargo, no tuvo más remedio que usarlo, porque sin haki, el resultado de la pelea habría sido incierto. No fue un ataque sorpresa ni una batalla donde ninguno de los dos estuviera cansado ni hubiera agotado gran parte de sus técnicas. Fue un combate directo con Gojo Satoru, quien estaba en óptimas condiciones y contaba con apoyo. Fue extraño, ¿ves? A veces te he visto golpeando a los espíritus malditos de Suguru con tus propias manos. Los ojos de Gojo, que tenían un matiz de luz fría, parecieron atravesar los iris verdes de Toji al encontrarse con ellos. Fue demasiado rápido para verlo bien, pero definitivamente fue con las manos desnudas. Los ataques físicos no deberían funcionar contra espíritus malditos, y una maldición sin talento como la tuya no debería poder manipular la energía. Así que pensé que tal vez tenías alguna herramienta maldita única que desconocía. Tal vez algo relacionado con técnicas invisibles. No era una técnica invisible, pero de hecho existía una herramienta maldita única. Gojo, inconscientemente, tocó el punto del cuello que le habían perforado ese día. La sensación del vacío llenándose y sellándose en el momento en que le perforaron la garganta y le entraron las armas aún era vívida. Seguramente sorprendido. Una herramienta maldita que podía desactivar por la fuerza una técnica activa era de hecho una carta del triunfo. Sin embargo, la energía negra que Toji utilizó cuando se enfrentó a los espíritus malditos de Geto y durante el duelo, que tiñó todo su cuerpo de negro, no se debió a la habilidad de esa herramienta maldita. ¿Qué fue eso exactamente? Gojo vio claramente la forma ennegrecida de Toji con sus propios ojos, pero al mismo tiempo, no vio nada en absoluto. Incluso cuando vio una herramienta maldita única por primera vez, pudo comprender inmediatamente su efecto con sus ojos, pero no pudo captar ninguna identidad, principio o actuación de la energía negra. Así es como se siente un hechicero normal sin los 6 ojos al ver técnicas. ¿Un efecto adicional de una maldición sin talento? ¿Restricciones? ¿La acción de una herramienta maldita especial? Reflexionó con detenimiento y formuló varias hipótesis, pero tuvo que descartarlas todas. Si se tratara de alguna de ellas, no habría dejado de reconocerla con la mirada. Reconocí una maldición sin talento en el momento en que vi una, así que es imposible que no pudiera reconocerlas. Lo desconocido. Era algo que solo podía captar el interés de Gojo Satoru, quien lo había visto todo desde su nacimiento. Toji, todavía con rostro inexpresivo, replicó. ¿Qué harías si lo supieras, joven maestro? Dime. Ante esa vivaz exigencia, la extraña tensión que se respiraba en el aula se disipó. Shoko exhaló el aire que se le había quedado atrapado en la garganta. Por otra parte, Toji rechazó rotundamente la petición de Gojo. No. ¿Por qué? No estoy calificado para enseñar a nadie. Toji frunció el ceño, arrepintiéndose de su respuesta espontánea. Fue un error. No pretendía dar una respuesta sincera. Los 6 ojos de Gojo brillaron. ¿Esos son los conceptos básicos para alguien de tu nivel? Tal vez. Honestamente, Toji no sabía cómo comparar su uso del haki. Después de todo, en este mundo, solo Toji y Zoro conocían el haki. Zoro nunca le había dicho explícitamente. Tu nivel de haki es este. Era dudoso que existiera un estándar cuantitativo para medir los niveles de haki. Todo lo que Zoro ha dicho sobre mi haki es algo como, está bastante decente ahora.
Lo que Toji sabía era que su Aki era significativamente más bajo que el de Zoro y que el Aki de Zoro está cerca de su punto máximo. Si había un límite a lo fuerte que uno podía llegar a ser con el Aki, Toji creía que el Aki de Zoro estaría tocando ese límite. Quizás, salvo por el Aki de armamento, Zoro había mencionado que su Aki de observación aún tenía mucho camino por recorrer. Pero, bueno. Si es un largo camino, ¿qué pasa con mi Aki de observación? ¿Solo se trata de aprender a caminar? Recordó batirse en duelo con Zoro, quien jamás se perdía un solo movimiento de Toji. Hubo momentos en que su cuerpo, aún joven y lento, lo sabía pero no podía esquivarlo, pero nunca un momento en que Zoro no percibiera los movimientos de Toji. Ni una sola vez. Cuando los ojos grises de Zoro, llenos de la emoción y la alegría de la batalla, se encontraron con los de Toji, hubo momentos en que no pudo evitar sentir escalofríos. A pesar de saber mejor que nadie que Zoro jamás le haría daño, sintió el impulso de huir. No se trataba solo de ver con los ojos, sino de sentir cómo la esencia y la información que había más allá se revelaban por completo. Todo sobre Toji. Su cuerpo, sus técnicas, sus experiencias, sus armas e incluso su potencial. ¿Qué pasó exactamente para que llegara tan lejos? Aún así, era incomprensible. De todos modos, Gojo, deberías seguir perfeccionando tus técnicas. Ay, pero quiero aprender. ¿No podrías al menos decirme su nombre? No. Podría ser el poder de Toji, pero aquí también era el poder de Zoro. El futuro es incierto. Aunque Gojo y Zoro parecen llevarse bien ahora, podrían convertirse en enemigos más adelante. Se puede garantizar que Gojo, habiendo aprendido sobre Aki, no usaría esa información para atacar a Zoro. No hay garantías. Por lo tanto, no había forma de que Toji discutiera Aki con Gojo. Incluso si eso significara la muerte. Por supuesto, Zoro quería que hablara y salvara su propia vida, pero eso hizo que Toji estuviera aún menos dispuesto a hablar. Si no puedo estar a su lado, al menos no debería retenerlo. Estaba completamente loco. Toji se rió para sí mismo. Pero claro, había sido abandonado desde su nacimiento. No pudo atreverse a poner en peligro a la única persona que juró no abandonarlo nunca. Más aún porque era su hijo. De todos modos, incluso si le enseñara Aki, no sería fácil para él dominarlo. Cuanto mejores sean las habilidades físicas, los sentidos, la energía u otras habilidades, como las técnicas, más difícil será aprender Aki. En lugar de despertar Aki, uno podría simplemente confiar en sus otras habilidades. El propio Toji tuvo dificultades para aprender Aki por esta razón. Sin mencionar a Gojo Satoru, quien nació con los 6 ojos. Gojo hizo pucheros y golpeó sus piernas con impaciencia. Entonces, ¿estás diciendo que no me enseñarás? Nunca esperó que Toji compartiera sus secretos. Es común que los hechiceros guarden sus ases en secreto y, naturalmente, no quieren compartirlos con los demás. Especialmente si es un poder que ni siquiera es visible para mis 6 ojos. Era una capacidad que cualquiera codiciaría. Aún así, Toji había mencionado que no estaba al nivel para enseñarle a nadie. Aunque desconociera el alcance de esa habilidad, lo que Toji había demostrado frente a Gojo sugería que había mucho más. Por supuesto que un gorila sigue siendo un gorila e incluso un nivel básico de esa habilidad sería utilizado con mucha más eficacia por otros. La razón por la que Marimo es fuerte, probablemente porque ese gorila le enseñó ese poder. Gojo consideró seriamente lo opuesto a la verdad. Tal vez si presiono a Marimo, pueda obtener una respuesta. Al igual que Toji, Zoro conocía ese poder. Y como Zoro es hijo de Toji, quizás acosarlo podía hacer que Toji se abriera. Pero Gojo no tenía intención de llegar tan lejos. Un gorila enloqueciendo es una cosa. Su mirada se dirigió a Zoro, quien se había quedado dormido en la silla, abrazando a los niños. Zoro murmuró algo en sueños y los abrazó con más fuerza. Al ver esto, Gojo pensó. Es solo un niño. Un niño, es siempre la parte más débil en cualquier sociedad. Y que los fuertes intimiden a los débiles es algo que su gurú condena y disuade firmemente. Por supuesto, técnicamente Zoro no sería considerado débil cuando se trata de fuerza absoluta. Parece que su gurú aún no lo sabe. Parecía que su gurú incluso malinterpretó que el incidente con el espíritu maldito de grado especial en los grandes almacenes fue manejado por Toji. Una idea errónea y ridícula. Zoro seguramente tiene poder. Probablemente el mismo poder que tiñó a Toji de negro.
Sin embargo, incluso si tal poder existiera, Zoro aún era joven, más joven que Gojo Satoru cuando empezó sus misiones. Además, no tenía necesidad de involucrarse en el mundo de la hechicería, pero sin darse cuenta se le vio involucrado en la vida de un no hechicero. En ese sentido, Zenin Zoro era alguien a quien Gojo Satoru necesitaba proteger. Gimiendo, Gojo se rascó el cabello blanco con frustración. El sacrificio de los fuertes por los débiles es lo que hace que una sociedad sea justa, o que la brujería exista para proteger a los que no son brujos. Esas cosas, sin importar cuántas veces las escuchara Gojo, nunca resonaron realmente en él, murmuró para sí mismo. A Gojo simplemente le gustaba usar la hechicería. Le gustaba ser fuerte y arrollador, capaz de arrasar y destruir con total libertad a los espíritus malditos. Aunque había salvado a gente en el proceso, no le daba mucha importancia. No era un ser despreciable ni una basura que se deleitara viendo sufrir a inocentes, pero tampoco podía empatizar genuinamente con el dolor de los débiles ni enojarse de verdad por ellos como Suguru. Sin embargo, era muy consciente de que un mundo donde personas como Suguru tuvieran el poder sería más pacífico e ideal. Entonces, a pesar de que le respondió que no debía actuar con altivez cada vez que Suguru lo molestaba, Gojo siguió fielmente los ideales de su amigo. Seguramente fue la mejor elección. Bueno, no se puede evitar. Solo tendría que dejar en paz a Zoro y molestar a Gorilla Sensei para descubrir qué era ese poder, pensó Gojo. Si lo molesto todo el día, es posible que con el tiempo acabe enseñándome por fastidio. En el pasado, tal persistencia podría haber sido fatal, pero ahora Gojo contaba con la técnica inversa. Incluso con la extraña herramienta maldita de Toji, capaz de hablar técnicas, Gojo no sería sometido tan fácilmente como antes. En otras palabras, no tenía nada que temer. Al ver los brillantes 6 ojos de Gojo a través de sus gafas de sol, Geto entrecerró los ojos. Esa era la cara que ponía cuando tramaba algo. ¿Qué está tramando ahora? Geto articuló la pregunta. Nada, respondió Gojo con una sonrisa maliciosa. Realmente no se puede decir que un estudiante que le hace preguntas al profesor sea un plan, ¿verdad? Exactamente. Gojo asintió vigorosamente. Toji frunció el ceño, con un presentimiento inquietante. Con inquietud, declaró. Eso es todo por la lección de hoy. Está bien. Prepárese, maestro. Me quedaré contigo hasta que me enseñes, sin darme la oportunidad de no aprender. Gojo rió entre dientes siniestramente, con los hombros temblando. Jejeje, jejejejeje. ¿Qué pasa? ¿Lo has perdido? Satoru, ¿qué te pasa? De nada. Jejeje. Gojo es raro, Tsumiki, cierra los ojos. No hay nada bueno en ver esto. Toji levantó a los 3 niños acurrucados en sus brazos a la vez. Chapter 87. Chapter 85. Tsumiki y Megumi estaban profundamente dormidos en el área de descanso frente a la máquina expendedora de Jujutsu Hai. Los dos habían estado dibujando juntos, mostrando orgullosamente su habilidad para escribir Hiragana, y luego, como si estuvieran de acuerdo, simultáneamente se quedaron dormidos profundamente. Es cierto que los niños pequeños necesitan dormir mucho, pero parece que se quedan dormidos con bastante frecuencia. Zoro no sabía que había heredado ese hábito de él, que podía dormir en cualquier lugar tan pronto como su cabeza tocara una superficie. Los acomodó en un banco largo. Luego, recogió los papeles donde habían estado practicando Hiragana. Zoro revisó con calma el papel con el nombre de Tsumiki, TM, escrito en caracteres Hiragana pequeños y redondos. Se perdió el punto en O, J, otra vez era una carta con la que Tsumiki cometía errores a menudo. La escritura de Megumi no era tanto escritura como dibujo. Al ver los garabatos de Megumi, Zoro se rió para sí mismo. Los dos trazos de I, D, estaban tan cerca que casi parecían una U, y al escribir su I, en lugar de girar el trazo una vez, se giraba 2 veces. No es un resorte. Eran pequeños, así que era comprensible. ¿Quién sabe cómo serán de mayores? Y si siguen siendo tontos, bueno, también está bien. Los tontos tienen su propio camino. El capitán más tonto y el ex espadachín más fuerte del mundo, que eran aproximadamente iguales en su nivel de tontería, mirarían más tarde a Megumi, que logró obtener un puntaje perfecto de 10 sobre 10 en los exámenes teóricos, de presentación, de Jujutsu Hai, y no pensarían nada al respecto. Al percibir una presencia, Zoro levantó la vista.
Toji había regresado a la preparatoria Jujutsu tras completar una misión, caminando hacia ellos con un arma espiritual maldita envuelta alrededor de su cuerpo. Padre. ¿No pasó nada? No. Toji recogió un trozo de papel que revoloteaba cerca de Zoro. Al ver la escritura torcida, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Has estado revisando sus estudios de hiragana? Sí. Enséñales mucho ahora. Interrogación de cierre. Cuando crezcan, tus hermanos serán más inteligentes que tú. Zoro era bastante erudito y sensato, pero no especialmente inteligente. Normalmente, los niños inteligentes son lo contrario. Toji se sentó en silencio junto a Zoro, con cuidado de no despertar a los niños. Toji extendió su haki de observación para asegurarse de que la presencia de Gojo no estuviera cerca antes de preguntarle a Zoro. ¿Dónde está él? Si te refieres a Satoru, está en una misión con su gurú. Es un alivio. Después de que Toji declaró que no enseñaría haki, Gojo Satoru había estado poniendo excusas para quedarse cerca de Toji incesantemente, haciéndole preguntas constantemente y solicitando lecciones adicionales. Él planea quedarse hasta que le enseñe. Un enfurecido Toji prohibió una vez el uso de técnicas durante el entrenamiento físico y, con todas sus fuerzas, arrojó a Gojo, quien había liberado su ilimitado, al lado opuesto del Instituto Jujutsu. Sin embargo, Gojo no era el mismo de antes. En el momento en que fue arrojado, inmediatamente aplicó la técnica maldita inversa a todo su cuerpo, recuperándose de todo el daño que recibió mientras volaba. En rigor, la técnica maldita inversa no es una técnica, ¿verdad? Es solo una forma de manipular la energía, ¿no es así? Eso fue lo que dijo Gojo cuando apareció ileso poco después. Al observar a Gojo, Toji comprendió por primera vez lo que se sentía estar realmente exasperado. Debería tirarlo de nuevo. Estuvo seriamente tentado, pero se dio por vencido, sabiendo que Gojo simplemente usaría nuevamente la técnica maldita inversa. Desde entonces, Toji utilizó su haki de observación para evitar a Gojo tanto como fuera posible. Si se tratase de derrotarlo de frente, eso sería una cosa. Huir de Gojo era algo que Toji podía hacer. Claro que, como Toji acabaría volviendo con sus hijos, Gojo lo encontraría rápidamente. Lo bueno fue que tanto Gojo como Toji estaban muy ocupados. En cuanto los superiores supieron que Gojo había dominado la técnica de la maldición inversa, el nivel de sus misiones aumentó constantemente. Por lo tanto, Gojo no tuvo mucho tiempo para seguir a Toji. Si el joven maestro asciende a un grado especial, el número de misiones que él y el líder emprenden juntos disminuirá. No es eficiente asignar un hechicero de grado especial y de grado 1 a la misma misión. Se mueren por estar separados el uno del otro. Toji terminó su pensamiento. Ojalá fuera una misión a largo plazo. Es simple. Hace tiempo que se fueron, así que volverán pronto. Cuaj. Supongo que tendré que ir a la siguiente misión de inmediato. Al ver la expresión de disgusto de Toji, Zoro dijo. Si tanto te molesta, ¿por qué no le cuentas sobre Aki? No puedo hacer eso. ¿Por qué? Es molesto. Por supuesto, esa no era la razón principal, pero Zoro no era muy bueno entendiendo explicaciones complejas, por lo que era más fácil decirlo de esta manera. Afortunadamente, Zoro aceptó la explicación sin mucho problema. Es molesto, ¿no? Tampoco puedes enseñarle Aki. ¿Por qué? Se volverá aún más molesto. ¿Solo por esa razón? Así es. Zoro observó a Toji y luego sonrió. Eso no es todo. Hay otra razón. No es del todo mentira, pero la razón por la que no quieres enseñar Satoru Aki no es solo esa. Toji chasqueó la lengua. Zoro era brusco. Ante su mirada expectante, Toji no tuvo más remedio que hablar. Él ya es demasiado fuerte. Si se vuelve más fuerte, entonces realmente podría convertirse en una existencia que ni siquiera Zoro podría alcanzar. Ya le he hablado demasiado sobre Aki. No estoy en nivel para enseñarle a nadie. Eso significaba que podría haber alguien capaz de aprender y superar a Toji en el uso del Aki. Es posible que ya se haya dado cuenta de eso, aunque esté loco, definitivamente no es tonto. Los ojos grises de Zoro examinaron a Toji por un momento antes de reír, como si se hubiera dado cuenta de algo. ¿Tienes miedo de que si Satoru aprende Aki, nunca podré vencerlo? Padre, voy a ser el más fuerte. Y para convertirse en el más fuerte, naturalmente, también tenía que superar a Satoru. Sin embargo, no tenía intención de obstaculizar su crecimiento para lograrlo. Sería un desperdicio.
Perder un buen rival así. El crecimiento de las personas no es algo que puedas detener simplemente porque así lo deseas. En una vida anterior, los poderosos hicieron todo lo posible para frenar el crecimiento de la banda de Sombrero de Paja, movilizando fuerzas de todo el mundo. Al final, todos fracasaron. No tengo intención de convertirme en el más fuerte menospreciando a los demás, padre. Podría ser tu elección no enseñar Satoru aquí. Pero eso no significa que Zoro tenga una razón para no enseñar Satoru aquí. Bueno, aunque digo eso. Me pregunto si realmente sería beneficioso para Satoru aprender aquí. ¿Qué quieres decir? Sinceramente, no estoy seguro de qué pasaría si un hechicero aprendiera aquí. La energía, como sabemos, tiene una naturaleza negativa. La técnica maldita inversa genera energía positiva, multiplicando la energía negativa por energía negativa. Entonces, ¿qué pasa con Aki? ¿Qué tipo de energía es el Aki? ¿Positiva? ¿O negativa? ¿No lo sabes? No. En una vida anterior, no existía una energía con una naturaleza claramente negativa, como la energía maldita. A diferencia de la energía maldita, que se origina a partir de emociones negativas y tiene propiedades negativas, el Aki se deriva de una voluntad fuerte. Esto plantea la pregunta. ¿La voluntad de los seres vivos tiene su origen en cosas positivas o negativas? ¿Podemos siquiera categorizar la voluntad humana como positiva o negativa? La voluntad suele ser una mezcla de las emociones, creencias, circunstancias e iluminación de una persona. Es prácticamente imposible identificarla como positiva o negativa. Si no es ni positivo ni negativo, entonces ¿qué es Aki? Actualmente, se desconoce. Toji y Zoro nunca usaron energía maldita en combate. Tampoco ha habido ningún hechicero que aprendiera a usar el Aki. Como no conocemos la naturaleza del Aki, no podemos predecir cómo interactuaría con la inmensa energía maldita. Quizás, para un hechicero, aprender Aki podría ser increíblemente difícil, o incluso si lo aprendiera, el Aki y la energía maldita podrían cancelarse entre sí, debilitando en realidad el poder de la hechicería. En resumen, sería mejor que los hechiceros no aprendieran Aki. Toji murmuró, al comprender lo que Zoro insinuaba. No sentí una disminución de poder cuando usé el Aki de armamento en una herramienta. Eso se debe a que estás infundiendo Aki en una herramienta ya creada. Podría ser diferente cuando una persona genera directamente Aki y energía maldita. Además, Toji no tiene ninguna energía maldita. Dado que Zoro, quien no es hechicero y posee cierta energía maldita, usa el Aki sin problemas, se supone que un hechicero que lo aprenda no tendría un efecto fatal. Sin embargo, es incierto, ya que la diferencia de energía maldita entre hechiceros y no hechiceros es enorme. Zoro pensó, debería tomar prestada una herramienta maldita de mi padre y entrenar con él. Parecía una buena oportunidad para experimentar verdaderamente la esencia de la energía maldita. Toji se alborotó el pelo, abrumado por la conversación inesperada. Ni siquiera había considerado el impacto de la naturaleza del Aki en los hechiceros. Entendido. Regresaré de la misión, así que hablamos por la noche. Zoro y Toji giraron la cabeza en cierta dirección. Alguien había llegado. Era una presencia poderosa. Toji extrajo el mango de una herramienta maldita de la boca del espíritu maldito de almacenamiento que portaba. Zoro, sin hacer ningún movimiento en particular, observaba el pasillo. La fuerte presencia no parecía hostil. Clac, clac. Se oyeron pasos rápidos. Del final del pasillo del Instituto Jujutsu, apareció una joven de cabello largo y rubio y un encantador lunar bajo el ojo. Se iluminó al ver a Toji. Hola, Zenin Toji. Qué suerte conocerte. ¿Quién eres? Tsukumo Yuki. Un hechicero de grado especial. No hacía falta añadir ese título. Todos en la preparatoria Jujutsu conocían el nombre del único hechicero de grado especial existente. Especialmente porque era famosa por abandonar sus deberes y vagar por el extranjero. Como si no hubiera notado el intento de Toji de sacar su arma, preguntó casualmente. ¿Cuál es tu tipo de mujer? Chapter 88. Chapter 86. Toji rió secamente. Que le preguntaran sobre sus preferencias femeninas como primera pregunta al conocerlo no era apropiado ni agradable. Si un hombre hubiera hecho esa pregunta en su primer encuentro, muchos habrían estallado en protestas, pero Toji, que solía ser bastante amable con las mujeres, preguntó el motivo. ¿Por qué haces esa pregunta? Creo que la preferencia sexual de una persona refleja todo lo que la caracteriza.
Era un pensamiento propio de un hechicero. Aunque pregunte por las mujeres, en realidad no importa si son hombres o cualquier otra persona. Entonces, ¿cuál es tu preferencia? La imagen de una mujer se formó con claridad en la mente de Toji. De hecho, era un rostro que no había abandonado su mente desde que le preguntaron por primera vez sobre su preferencia. Ella tenía un cabello negro petulante y una sonrisa como un rayo de sol. Nunca lo había considerado como una preferencia. Pero definitivamente no podía decir que no era su preferencia. Tanakachi era alguien a quien Zen Toji no podía evitar amar. En todos los sentidos, del 1 al 10. Entonces, cuando le preguntaban sobre su preferencia, la única respuesta que Toji podía dar era: ella ya se fue. Preferencia o lo que sea, la única mujer a la que podía amar como compañera era Chie. Y Chie estaba muerta. ¿De verdad? Inesperado. Con eso, Tsukumo ya no persiguió la preferencia de Toji. Luego, mirando brevemente a Zoro, le dijo a Toji: Zen Toji. Tengo algo que discutir contigo. ¿Hablamos afuera un momento? Rechazado rotundamente. Ante la sugerencia de Tsukumo Yuki de investigar el fenómeno sin maldición de una persona con cero energía maldita, Zen Toji mostró su disgusto y se negó firmemente. Bueno, no es inesperado. Era natural que a cualquiera, hechicero o no, le desagradara que experimentaran con su cuerpo, por lo que Tsukumo no estaba demasiado decepcionado. Clunk. Golpe sordo. Una lata de cola salió rodando de la máquina expendedora. La cogió, la abrió y le dio un trago. La mirada de Tsukumo se dirigió hacia el corredor por el que Toji acababa de salir. Tras rechazar su propuesta de experimento, Toji se marchó a regañadientes, mirando repetidamente hacia donde estaba Zoro, claramente sin querer irse. La amenazante advertencia de que no permitiría que les pasara nada a los niños fue un extra. Es una lástima. Quería hablar más con él. Toji, el fenómeno sin maldiciones, había rechazado de plano la propuesta del experimento y se fue, y los que se rumoreaba que pronto ascenderían al estado de hechiceros de grado especial, Gojo y Geto, también estaban en una misión. Podría haber parecido un viaje en vano llegar hasta Jujutsu High, pero Tsukumo no se sentía así en absoluto. Conocía a un niño extraordinario. Ella sonrió en secreto y se volvió hacia Zoro. ¿Quieres que te traiga algo también? Alcohol. Lo siento, tu padre dijo que no lo dejaría pasar si hacía algo que los perjudicara. Además, no es como si una máquina expendedora de la escuela vendiera alcohol. En lugar de alcohol, Tsukumo sacó una lata de jugo de naranja y se la entregó a Zoro. Parecía un poco decepcionado, pero la abrió y se la bebió. Se sentó junto a Zoro, sonriendo al ver a los niños durmiendo profundamente. ¿Este es tu hermano? Sí. Lindo. Sobre todo el chico, que era idéntico a Zen Toji. Excepto por el pelo de punta. Zen-kun, ¿cuál es tu tipo de mujer? No tengo ninguno. Zoro era indiferente a la sexualidad, tanto en su pasado como en su presente. No era por aversión ni por resentimiento. Simplemente no le interesaba. Tsukumo inclinó la cabeza, sin estar seguro de si realmente no tenía preferencia o si era demasiado joven para entender la pregunta. Entonces decidió hacer una pregunta ligeramente diferente. ¿Hay alguien fuera de tu familia o amigos a quien quieras conocer? ¿Alguien que te parezca interesante? Alguien interesante. Zoro mencionó a la primera persona que le vino a la mente. Un espadachín. ¿Un espadachín? ¿Por qué? Quiero pelear con ellos. Aunque Toji era bastante hábil con la espada, no era un espadachín. En este mundo, sí que había gente que empuñaba espadas de verdad, pero la mayoría difícilmente podría considerarse espadachín debido a su falta de habilidad. En el mejor de los casos, eran simples bandidos. Tsukumo Yuki se rió de buena gana. Eso es interesante. Conozco a algunos hechiceros que usan espadas, ¿debería presentártelos? ¿Son espadachines? No, más bien hechiceros. La mayoría usa espadas para canalizar energía maldita o como herramienta cuando no pueden usar técnicas. El hechicero más parecido a un espadachín que se le ocurría era probablemente Kusakabe. Tsukumo murmuró. Zoro giró la cabeza, mostrando desinterés. No importa entonces. Claro que ser hechicero no significa que no se pueda ser espadachín. En su vida anterior, solía haber espadachines que también poseían poderes de frutas del diablo. Pero por la explicación de Tsukumo, parecía que su identidad como hechiceros era mucho más fuerte que como espadachines.
Su estilo de lucha estaría más centrado en la hechicería que en la esgrima. Desde la perspectiva de Zoro, era comprensiblemente decepcionante. Un mundo casi sin espadachines. Intuyendo sus sentimientos, ella habló con calma. La esgrima no está mal vista en el mundo de la hechicería. De hecho, entre los hechiceros que usan herramientas malditas, quienes empuñan espadas son los más comunes. Sin embargo, la fuerza que se puede alcanzar con la esgrima solo tiene un límite, tanto para quienes no son hechiceros como para quienes sí lo son. Esto se debe a que no se puede fortalecer infinitamente una herramienta maldita con energía maldita. Si se imbuye demasiado, la herramienta no podrá resistirla y se romperá. Tú y tu padre son casos bastante singulares, añadió Tsukumo. Parecía que el límite para volverse más fuerte con la espada en este mundo era mucho menor que en su vida anterior. ¿Pero no es la esencia de un espadachín cortar y saltar esos límites? Enemigos insuperables, derrotas amargas y desesperadas y los dolorosos límites que se sienten cada vez que el camino hacia adelante se ve bloqueado. Roronoa Zoro superó todas estas dificultades para finalmente alcanzar la cima como espadachín. Zoro meneó la cabeza después de pensarlo un momento. No todo el mundo puede ser como yo. Tenía talento, trabajaba duro constantemente y también tuvo suerte. Si bien el esfuerzo depende de cada persona, el talento y la suerte son cosas distintas. Incluso Kuina estaba frustrada por haber nacido mujer. Si tan solo hubiera nacido hombre. Revolviendo viejos recuerdos, la expresión de Zoro se volvió hosca. Era consciente de que las personas nacen con talentos de distintos tipos y magnitudes. Aunque dos personas tengan el mismo talento y se esfuercen lo mismo, no significa que logren los mismos resultados. Pero aún así realmente lo odio. Las nociones de desear haber nacido hombre, decir que las diferencias biológicas significaban que no podía vencerlo, que hay límites a la cantidad de fuerza física o energía maldita que puede mejorar un arma. Para Zoro, que vivió su vida sin poner excusas ni una sola vez por sus derrotas o debilidades, todo no fueron más que excusas. Tsukumo se rió entre dientes al ver la cara de mal humor de Zoro. Pareces bastante disgustado. Realmente odio ese tipo de excusas. Es así. Pero muchos hechiceros ponen esas excusas. Careciente de energía maldita, no heredar técnicas poderosas, no haber nacido en la familia Gojo, ser de una familia que no es de hechiceros y sin conocimiento del mundo de la hechicería, encontrarse con un fuerte espíritu maldito demasiado temprano en la vida. Muchos hechiceros expresan sus razones para no volverse más fuertes a medida que se quedan atrás y mueren. Tsukumo Yuki los entendió. Ella sabía muy bien lo terrible que puede ser el destino con el que naces. Por eso quería cambiarlo. Enviar hechiceros a cazar espíritus malditos en cuanto aparecen, esa es la política actual de la preparatoria Jujutsu. Pero creo que ese enfoque tiene un límite fundamental. Todo lo que hace es amontonar las cenizas de los espíritus malditos exorcizados y los cadáveres de los hechiceros. Aunque fue criticada por no cumplir con sus deberes como hechicera de grado especial, su enfoque en actividades de investigación en el extranjero tenía una razón. Tsukumo Yuki habló con seriedad. No quiero cazar espíritus malditos. Quiero crear un mundo donde los espíritus malditos no nazcan en absoluto. Zoro escuchó en silencio sus palabras. ¿Crees que es imposible? No. No hay nada imposible en este mundo. Y Tsukumo Yuki parecía creer sinceramente en su objetivo y se esforzaba por lograrlo. Así como muchos piratas hablaron de sus sueños en su vida anterior. No es de buena educación criticar los sueños ajenos, por absurdos que parezcan. Siendo alguien con sueños y ambiciones tan absurdamente grandes y vastas como las de Luffy, Zoro no tenía intención de burlarse ni negar el sueño de Tsukumo. Chapter 89. Chapter 87. Tsukumo Yuki miró a Zoro con ojos desconocidos. Las altas esferas y otros hechiceros, incluso el propio Tengen, nunca habían escuchado en serio sus palabras. Ofrecieron respuestas entre compasivas y desdeñosas, como si su deseo fuera: quiero recoger estrellas del cielo, mirando a Tsukumo como se miraría a un niño que dijera tal cosa. Como Zoro tomó en serio su ideal, Tsukumo decidió darle una pequeña lección. Los espíritus malditos nacen cuando las personas sienten emociones negativas, y la energía maldita que fluye se agrupa para formar una figura. Sin embargo, a diferencia de quienes no son hechiceros, los hechiceros hacen circular la energía maldita dentro de sus cuerpos en lugar de emitirla externamente.
Por eso no crean espíritus malditos, por supuesto, excluyendo los casos en que un hechicero muere por un ataque no imbuido de energía maldita y se transforma en un espíritu maldito póstumamente. Entonces, hay dos maneras de crear un mundo donde no nazcan espíritus malditos. ¿Duermes? Zoro, que estaba cabeceando, se despertó sobresaltado por el empujón de Tsukumo. Bostezo. Ni siquiera intentó ocultar que se había quedado dormido. ¡Qué descarado! En lugar de regañarlo, continuó. En fin, originalmente pensé en dos maneras de crear un mundo sin espíritus malditos. Primero, eliminar la energía maldita de toda la humanidad. Segundo, hacer que toda la humanidad pudiera controlar la energía maldita. Ninguno de los dos caminos es fácil. Sin embargo, tenía un ejemplo perfecto ante sí. La pista más prometedora es tu padre. Tu padre obtuvo habilidades físicas sobrehumanas a cambio de ser una entidad sin maldiciones y sin energía maldita. Como no tiene ninguna energía maldita, no puede crear espíritus malditos en vida. A pesar de haber buscado por todo el mundo, la única persona así, tanto en la era actual como a lo largo de la historia, fue Zenin Toji. Si todos los humanos se volvieran como tu padre, sin energía maldita, el primer escenario se volvería posible. Sin embargo, el principal problema era que prácticamente no había forma de transformar a los hechiceros o no hechiceros en entidades sin maldición y sin energía maldita, y se desconocía bajo qué condiciones nace una entidad sin maldición ni energía maldita. Después de todo, ninguno de los hijos de Toji es una entidad sin maldición ni energía maldita. Mi objetivo original era el segundo. Hacer que toda la humanidad sea capaz de controlar la energía maldita. Y recientemente descubrí una tercera posibilidad inesperada. ¿Qué es eso? Tú. Tsukumo señaló directamente a Zoro con su dedo. Zenin-kun, aún eres joven y, lo más importante, no eres un hechicero, pero eres increíblemente fuerte. El rumor de que un niño de 5 años, sin ser hechicero, había derrotado él solo a un espíritu maldito de grado especial era difícil de creer incluso para Tsukumo, pero viéndolo con sus propios ojos, no podía negarlo. Zenin Zoro poseía ese nivel de habilidad. No parecía usar técnicas ni energía maldita, pero su sentido como hechicero de grado especial estaba en una dimensión completamente diferente a la de otros hechiceros. Ya te has deshecho de muchos más espíritus malditos de los que podrías producir en tu vida. Si todos los que no son hechiceros pudieran volverse como tú, ¿qué crees que pasaría? Preguntó Tsukumo con ojos brillantes, antes de responder a su propia pregunta. La velocidad a la que desaparecen los espíritus malditos superaría con creces la velocidad a la que nacen. No sería un mundo donde nunca surgieran espíritus malditos, pero podría ser una espléndida alternativa. En ese sentido, Zoro, como Toji, fue objeto de su investigación. Por supuesto, investigar a Toji era una cosa, pero sabiendo que Toji se volvería hostil, incluso viéndolo como una amenaza si ella sugería investigar a Zoro, no se lo mencionó a Toji. Zoro frunció el ceño. Tenía mucho que decir, pero hizo la primera pregunta que se le ocurrió. ¿Cómo vas a hacer eso? Ese es el problema. Las tres opciones eran por el momento poco realistas. ¿Qué tal si le pides a tu papá que tenga otro hermano? Eso es absurdo, es una broma. Tsukumo se rió entre dientes y luego juntó las manos detrás de la cabeza. Sin embargo, la broma no era del todo broma. Tsukumo estaba fascinado no solo por el físico sin maldiciones de Zenin Toji, sino también por su parentesco genético. Irónicamente, Zenin Toji, un hombre sin ninguna energía maldita, nació en la familia Zenin, una de las tres grandes familias de hechiceros de Japón. Y todos sus hijos nacieron como seres capaces de erradicar espíritus malditos. El primer niño no era un hechicero con habilidades de combate para derrotar a los espíritus malditos, y el segundo niño era un hechicero. La familia Zenin, dentro de la familia Gojo, es famosa por poseer una variedad de técnicas heredadas para asegurar y preservar las técnicas heredadas. La familia Zenin ha estado casando a hechiceros con diversas técnicas dentro de la familia y casándose entre ellos dentro de la familia para asegurar que sus hijos hereden estas técnicas. Tal vez ser una entidad sin maldiciones y con cero energía maldita sea un rasgo mutante que surgió del continuo mestizaje de hechiceros con técnicas. Por supuesto, era solo una hipótesis. Dado que Zenin Toji era la única entidad conocida sin maldiciones y sin energía maldita a lo largo de la historia mundial, la verificación tenía límites. Zenin-kun, ¿conoces el principio básico de la hechicería, no, de este mundo?
Interrogación de cierre es un intercambio equivalente. A medida que aumenta el número de no hechiceros, también aumenta el número de espíritus malditos. Cuando nacen hechiceros poderosos, también emergen poderosos espíritus malditos. Lo mismo ocurre con las restricciones. Cuanto más restringes, más ganas. Pero tú, no has perdido mucho comparado con lo que tienes. A pesar de las afirmaciones de abandono de deberes o lo que sea, al ser un hechicero de grado especial, es innegable. Este niño, aunque no es un no hechicero ni posee energía cero maldita como un recipiente sin maldición, tiene habilidades físicas comparables a las de un hechicero sin energía maldita. Aunque las habilidades físicas de Zoro actualmente son menores que las de Toji, bueno, seguirá siendo así una vez que se convierta en adulto. Volverse más fuerte como un no hechicero no significa que los espíritus malditos se volverán más fuertes. Al igual que Zenin Toji u otros recipientes sin maldición, no nació con las restricciones esenciales para la vida desde el principio. Aún así, tiene el potencial de volverse incluso más fuerte que ellos. Pensándolo en términos de intercambio equivalente, fue un suceso muy extraño. Tú y tu padre sois seres que escapan a la causalidad y a las leyes de este mundo, los definió así Tsukumo Yuki. Toji nació sin la energía maldita inherente a todos los humanos, no confinado por el yugo de la energía maldita desde el principio. Zoro, aunque nació dentro del yugo de la energía maldita, se estaba rompiendo e ignorando el destino que debería haberlo dejado con una existencia significativamente débil como no hechicero, creciendo temiblemente en cambio. Zoro reflexionó en silencio. Tsukumo se levantó, dándose cuenta de que ya era hora de irse. En fin, fue un placer conocerte. Nos volveremos a ver dentro de unos años, no ahora, como compañeros hechiceros. Pero no soy un hechicero. Bueno, quién sabe. Para ella, Zoro parecía destinado a permanecer dentro del mundo de la hechicería, un irregular capaz de derrotar a los espíritus malditos de grado especial a una edad temprana a pesar de no ser un hechicero. Porque naciste así. Tsukumo sonrió con nostalgia y se dio la vuelta. Nos vemos algún día, Zenin-kun. Mientras la figura de la mujer retrocedía, Zoro, observando su espalda de cabello dorado, acarició suavemente la espalda de Tsumiki, que se movía en la cama como si estuviera soñando. Pero tú, no has perdido mucho comparado con lo que tienes. Las palabras de Tsukumo seguían resonando en la cabeza de Zoro. En realidad, ¿realmente no he perdido nada? Reencarnación. La capacidad de usar energía maldita incluso después de que el mundo haya cambiado. Un cuerpo que puede fortalecerse infinitamente con el entrenamiento y desarrollarse rápidamente a pesar de no ser un recipiente sin maldiciones y sin energía maldita. Todo esto conseguido sin coste alguno. Algo no cuadraba. Era extraño. Si he pagado un precio por todo esto, ¿cuánto pagué? De repente, un sueño que Zoro ya no tenía pasó por su mente. Más precisamente, el hilo rojo visto en ese sueño. Al soñar con el hilo rojo y el corazón, aunque el hilo estaba atado a la mano de Zoro, parecía que podía deshacerse o romperse en cualquier momento. Suelto, delgado, frágil. Aún así, también hermoso y precioso. Algo a lo que quería aferrarse por cualquier medio. Si no hubiera sido por el ritmo cardíaco que se iba haciendo cada vez más lento, tal vez lo habría hecho. Al sujetar el hilo, este podría haber sido provocado que, ya de por sí frágil, se rompiera. Zoro soltó el hilo rojo que lentamente se desenredaba de su mano y observó cómo desaparecía hacia donde lo había dejado. Hacia un lugar perfumado con el mar iluminado por el sol. No estaba claro si era un sueño o un recuerdo. Si eso no fue solo un sueño sino un recuerdo, ¿fue el hilo rojo el precio que pagué? ¿Qué era exactamente ese hilo? ¿A qué renuncié? Chapter 90. Chapter 88. 1564, 1565, 1566, rápido, rápido. Hermano, más rápido. 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572. Mei Mei, habiendo completado su misión y regresado a la escuela, se detuvo al ver una escena extraña. Bien. Un hombre joven, de pelo verde, sin camisa, levantando y bajando una canasta gigante con dos niños pequeños dentro y realizando ejercicios era sin duda una imagen que uno no vería en cualquier lugar. Kiara. Más.
Los niños dentro de la canasta no se quedaron quietos, sino que saltaron por todos lados. Al ver a Zoro levantar y bajar rápidamente y de manera constante la canasta que se sacudía violentamente, Mei Mei esbozó una sonrisa. Incluso un ligero desequilibrio inclinaría la canasta. Y los niños dentro tampoco se quedan quietos. Zoro ajustó sutilmente su agarre en la canasta, cambiando el centro de gravedad mientras continuaba su rutina de juego y ejercicio. Goteo, goteo. Mei Mei notó que innumerables gotas de sudor caían cada vez que Zoro se movía. Es mediados de diciembre. Además, la ubicación de la escuela en las montañas hacía más frío que en la ciudad. Hoy también hizo un frío excepcional. En un día así, especialmente en un lugar más frío que la mayoría, ¿cuánto tiempo y con qué intensidad había que ejercitarse para que la camisa se empapase de sudor? Mei Mei le preguntó casualmente a Zoro. ¿No tienes frío? Zoro miró a Mei Mei. A diferencia de Gojo, Geto o Shoko, con quienes interactuaba a menudo, Zoro no tenía mucho que ver con Mei Mei. Solo se habían visto las caras de pasada en un par de ocasiones. No precisamente. Estás trabajando más duro de lo habitual, Zenin-kun. ¿Te preocupa algo? No estoy seguro. 1603, 1604, 1605. Zoro contó internamente, respondiendo con indiferencia. Después de la visita de Tsukumo, Zoro pensó en el sueño que involucraba un corazón e hilos rojos. También consideró la posibilidad de que el sueño no fuera simplemente un sueño, sino un recuerdo real que Zoro había experimentado en algún momento. Si fuera un recuerdo real, surgieron dos preguntas. Una de ellas era lo que representaba el hilo rojo al que Zoro había renunciado. El segundo fue cuándo exactamente había experimentado ese acontecimiento. Preguntándose si podría haber algo que se perdió, Zoro reflexionó sobre sus experiencias a lo largo de 2 vidas. Ya sea mi primera vida o mi segunda, no hay ningún vacío particular en mis recuerdos mientras estuve vivo. Todos los recuerdos estaban intactos en la mente de Zoro. Por supuesto, no es que recordara todo sin falta. Naturalmente, algunos recuerdos se desvanecían con el tiempo, pero no había ningún vacío antinatural. El único momento que quizá no recuerde es cuando era muy joven, en mi primera vida. Pero la falta de recuerdos de la infancia es bastante natural. A menos que se trate de su segundo nacimiento, donde renació como adulto, casi nadie conserva recuerdos de cuando era un bebé. Si hubiera un vacío, después de la muerte, ¿se habrá metido en el infierno? Zoro pensó un momento, pero luego negó con la cabeza. El infierno no era tan oscuro. Intentar recordar las circunstancias antes y después de ese recuerdo resultó imposible, como si se tratara de meter algo mucho más grande en una caja pequeña. Una cosa era segura. No se arrepentía de haber soltado el hilo en ese momento. Entonces, ¿cómo ahora? Ya es suficiente. Solo le estaba dando dolor de cabeza. Si es algo que necesito saber, tarde o temprano lo descubriré. Zoro dejó la canasta con cuidado y se puso la camisa. Los ojos de Megumi brillaron. Más. Más. No, Megumi. Mi hermano está cansado. No estoy cansado. No presumas. ¿Cuándo aprendiste a decir eso? Del señor Gojo. Ese tipo, de verdad. Tsumiki se rió entre dientes y de repente preguntó. ¿Te sientes mejor ahora? Zoro miró pensativamente a Tsumiki. ¿Por qué lo preguntas? Parecías molesto. Tsumiki frotó suavemente entre las cejas de Zoro. Para otros, podría haber parecido inexpresivo como siempre, pero ella notó la diferencia. Antes, Zoro estaba de particularmente mal humor. Levantar cosas pesadas y sudar mucho me hace sentir mejor, explicó, aunque Tsumiki aún no entendía por qué. ¿Era porque su cuerpo se calentaba con el frío? Pero claro, se quitaba la camiseta cuando hacía demasiado calor. Pero si eso hacía feliz a Zoro, Tsumiki también lo era. La canasta es divertida. Al ver la radiante sonrisa de Tsumiki, Zoro no pudo evitar sonreír levemente. Megumi se aferró a su brazo, gimiendo por más. Ah, cierto. Quiero blandir una espada larga. Una que pueda llegar hasta allá. ¿Por qué? Para que pueda llegar lejos. Zoro se rió entre dientes ante la lógica infantil. Una espada corta también puede llegar lejos. En su vida anterior, Miaut había usado una espada del tamaño de un tenedor, o incluso más pequeña, para asestar cortes masivos. Un espadachín experto no necesitaba una espada grande para alcanzar grandes distancias.
¿En realidad? Sí. Entonces quizás usaré uno corto. Tú decides. Hacer lo que uno desea es lo mejor. Zoro, haciéndose eco de los sentimientos de un verdadero pirata, acarició suavemente la cabeza de Tsumiki. Más alto, más alto. Cediendo a las exigencias de Megumi, Zoro se cargó a hombros para que lo llevaran a caballito. Con la vista bastante elevada, Megumi, olvidando su rabieta, abrazó la nuca de Zoro y rió alegremente. Te amo. Yo también. Acunando a Megumi, quien enterró su rostro en su cabello verde, Zoro también expresó su afecto por Tsumiki. Y tú también. Los ojos marrones de Tsumiki se abrieron y luego se suavizaron. Yo también te amo, hermano. Lo sé. Es importante decirlo aunque lo sepas. Es agradable oírlo. Los idiotas no entienden a menos que lo digas. Estás hablando de mí. No eres esa clase de idiota. MMM. Pero en otros momentos eres un idiota. ¿Estás burlándote de mí? Zoro le despeinó juguetonamente el cabello a Tsumiki. Tsumiki extendió los brazos. Abrázame. Con una mirada exasperada, Zoro abrazó cálidamente a Tsumiki. Mei comentó. Tan cariñoso. Ellos son los que siempre vienen a mí. Sí, claro, ser joven no significa ser completamente despistado. Al principio, podrían acercarse, pero no seguirían aferrándose a alguien que creían que no los aceptaría. El hecho de que pidan abrazos libremente sugiere que ya se los han dado antes, y con bastante frecuencia además. Tras completar una misión, Gojo y Geto llegaron con las manos llenas de bocadillos. Cada uno ya tenía una brocheta de dango, empanadillas japonesas, en la boca. Al ver a los niños aferrados a Zoro, Gojo hizo una mueca. Están en ello otra vez. Hola, Mei, saludó Geto. Hola, Geto-kun. ¿Qué tienes en la mano? Pasamos por un famoso lugar de dango de camino hacia aquí. Compramos algunos. Gojo miró a su alrededor y preguntó. Hola, Marimo. ¿Dónde está tu papá? No estoy seguro. Debe haber ido a alguna misión. Adivinando correctamente, Gojo arrojó su brocheta de dango terminada al suelo. Qué lástima, quería entrenar. El espíritu de clase 1 que acababa de derrotar fue demasiado fácil. Gojo se contuvo, sabiendo que la respuesta no sería favorable. Para Gojo, los espíritus de clase 1 ya no representaban una gran amenaza. Necesitaba al menos un grado especial para esforzarse, pero no eran comunes, y como hechicero de clase 1, rara vez se topaba con ellos. Al principio, hacer volar espíritus con mi recién aprendida técnica púrpura es divertido. Pero eso pronto se volvió aburrido. En esencia, las misiones recientes parecían salidas con Satoru. Aunque el dango de hoy estaba delicioso. Gojo prefería el dango con mucha pasta dulce de judías rojas, pero el dango de Mitarashi, salsa de soja dulce, de esa tienda estaba excepcionalmente bueno. A Satoru le gustaban los rebozados en harina de soja. Zoro miró a Gojo mientras dejaba una bolsa de compras y preguntó en un tono muy tranquilo. ¿Fue aburrido? Algo así, supongo. Gojo parpadeó, sorprendido. Era la primera vez que alguien le preguntaba abiertamente si le aburría pelear. Geto dejó su bolsa de compras y amonestó suavemente. Zoro, pelear no es por diversión. Es para proteger a los débiles. ¿Qué pasa si el oponente es débil? Entonces no deberías pelear en absoluto. Si hay una mala acción, el castigo debe seguir la ley, no la violencia. Buscar peleas sin sentido solo perjudica a los débiles ante una agresión más fuerte. Una sociedad donde el sacrificio de los fuertes por los débiles es el ideal. Geto concluyó con una leve sonrisa. Satoru emitió un gemido. Incluso dándole un sermón a un niño sobre posicionamiento, Satoru. Es importante enseñarles desde pequeños. Aún no comprenden del todo el bien y el mal. Pura palabrería de viejos y jaja, Satoru. Geto agarró a Gojo por el cuello, sonriendo solo con la mirada. Gojo, con las ataduras levantadas, rió. No puedes golpearme, ¿verdad? Al ver a Geto levantar sin esfuerzo a Gojo del suelo con un movimiento limpio, Zoro se rió entre dientes. La sociedad adecuada, ¿eh? En su vida anterior, Zoro fue un pirata notorio que causó conmoción en todo el mundo, provocando su colapso. Hablar sobre la rectitud de la sociedad no era precisamente algo para él. Lo siento, Geto, pero no peleo según esos estándares. Si hay alguien con quien pelear, ya sea fuerte o débil, solo o en grupo, sea quien sea, pelearé. No me haré daño.
Aunque Satoru me lance 100 veces, no me caerá ni una mota de polvo encima. Ja. Supongo que veremos si es cierto si lo hago 100 veces. Oye, no gires. ¿Quién hace girar a alguien mientras lo lanza? ¿Quién anuncia sus movimientos con antelación si no es un estúpido, Satoru? Bien, vamos a por 10 rondas más. Me rindo. Me rindo. Mientras Zoro observaba a Geto girar a Gojo, guardó sus pensamientos para sí mismo, viendo que ninguno de los dos parecía inclinado a escuchar a nadie más en ese momento. Mei Mei se había ido en algún momento, y Megumi y Tsumiki estaban absortos en su propio juego, tomados de la mano. Quizás sea hora de entrenar, pensó Zoro, pero entonces sintió que alguien se acercaba. Era su padre, Toji, que regresaba de una misión y se le acercaba sigilosamente. Padre. ¿Estabas viendo una pelea? ¿Divertida? Mirar no es divertido. Pelear es lo divertido. Normalmente, la gente disfruta viendo peleas, ¿no? Toji pensó un momento, pero luego recordó que ni él ni Zoro eran del todo normales. Solo asegúrate de que no te pille alguien que pueda regañarte. Como la policía o un profesor. ¿Quién me regañaría? Bueno, no puedo, eso seguro. La única persona que realmente podía regañar a Zoro era Tsumiki, principalmente cuando se alejaba solo y se pedía. Toji silbó por las acciones de Geto. Tus habilidades físicas han mejorado mucho. Bueno, después de que me diera tanta paliza y no mejorar, sería una idiotez. Toji parecía complacido, viendo a Geto blandir a Gojo como si fuera un garrote. Bien hecho, Geto. Sigue así. Padre, ¿estás cansado ahora? No. Entonces préstame una espada. Como herramienta maldita. ¿Por qué? Quiero averiguar algo. Pensar podía aclarar su mente, y se sintió inquieto después de haber estado relativamente tranquilo últimamente. Adivinando lo que Zoro planeaba, Toji rió entre dientes. ¿Por qué le preguntaba si estaba cansado? ¿Solo? Tener alguien con quien entrenar sería ideal. ¿Estás planeando golpear a tu padre recién regresado? Dijiste que no estabas cansado. Pero Toji había estado bastante ocupado con misiones últimamente. Zoro miró a Gojo y Geto y señaló en su dirección. Entonces, ¿qué pasa con esos tipos? Interrogación de cierre. ¿Qué? Gojo, todavía mareado por haber estado dando vueltas, preguntó. Geto le soltó el collar y se giró hacia Zoro. ¿De qué estás hablando, Zoro? Estás fuera. Estaba pensando en hacer sparring. Antes de que Toji pudiera intervenir, Zoro dejó clara su intención. Gojo y Geto se detuvieron y miraron a Zoro. Esto podría complicarse, pensó Toji, apretando el puente de su nariz.